Bienvenidos a Entrevistas Ágora. Mi nombre es José Aldemar Álvarez, soy profesor de la Universidad del Valle y hoy me encuentro con el profesor John Jairo Biafara de la Universidad UPTC. Los dos hemos sido invitados al 11º Simposio de Investigación en Lenguas Extranjeras. John Jairo, ¿tú qué piensas de la importancia de estos eventos para la academia en Colombia? José, bueno, primero que todo, espero que estés bien estos días. La importancia, creo que es una importancia creciente en Colombia. Hacía una reflexión sobre este evento y pensaba en que es interesante ver cómo estos eventos han evolucionado con el paso de los años. Y bueno, estamos hablando de periodos de tiempo que son relativamente cortos. Yo hablo, por ejemplo, de la última década. Sí. En mi universidad también tenemos un evento y los eventos están evolucionando mucho. Tenemos cada vez más variedad de eventos. Los eventos también ya se convierten muchas veces en internacionales, como este año, en este evento que también ya hubo algunos invitados internacionales. Tú me contabas algo sobre eso antes respecto a cómo viniste el año pasado al evento y has notado también que el evento de alguna forma ya empieza a crecer un poco más. Sí, de hecho, esta es la tercera vez que yo vengo a la Universidad Surcolombiana. La primera vez que vine como invitado al simposio fue en 2010. Yo fui el único invitado, el único plenarista. Esta vez hay 4 plenaristas. Nosotros dos fuimos invitados junto con otras 2 personas, una de ellas de los Estados Unidos, la doctora Beatriz Dupuy. Y creo que el evento ha crecido. Me parece muy importante que estos eventos sobre la investigación se realicen y mucho más eventos que son para los estudiantes, porque si tú miras las presentaciones que hemos visto han sido de estudiantes de maestría o estudiantes de pregrado. De hecho, ¿qué te pareció la sesión de presentación de afiches? Pues me pareció magnífica. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de ser invitado este año a principios a trabajar en un seminario de Teacher Education, educación para profesores en el área de nosotros, el área de la enseñanza de lenguas. Y muchos de esos estudiantes, profesores, estaban en el seminario y hoy los vi ya en estado más evolucionado de sus trabajos, compartiéndonos en qué estado estaban estos proyectos y contándonos pues, lo que había pasado con sus investigaciones. Entonces, pues para mí fue muy interesante mirar cómo pues, han avanzado mucho y también mirar que tienen la oportunidad, José, de en este evento contar con personas que vienen de diferentes lugares del país y pueden darle una mirada a sus trabajos y de alguna forma también aportarle a las ideas que ellos están tratando de desarrollar, porque tú sabes que como comunidad académica, pues este paso es fundamental en consolidar los proyectos de investigación. Entonces, eso me pareció bastante interesante y yo creo que aplaudo mucho esa clase de iniciativa. Sí. Yo creo que en nuestras universidades también esta clase de ejercicios suelen suceder, no sé en la tuya. Sí, nosotros en la Universidad del Valle también tenemos unas jornadas de socialización de proyectos de investigación. Son internas a la facultad, pero también hay otros eventos que hemos realizado en los cuales invitamos a personas de diferentes partes de Colombia y nosotros mismos de la universidad presentamos los proyectos. Yo creo que lo que tú dices es muy importante. Estos eventos nos dan la posibilidad de entablar diálogos con otros colegas y de esa manera fortalecer la academia en Colombia, la academia en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, pero también la formación de profesores en lenguas extranjeras. ¿Qué eventos tienen en tu universidad? En nuestra universidad tenemos, en el nivel de nosotros de enseñanza de lengua y aprendizajes de lengua, tenemos en la maestría de idiomas también que tenemos un evento anual que se llama Teachers Moot. Y es interesante pues, que la idea siempre es conectar a los estudiantes de estos programas y tratar de involucrarlos en la comunidad académica pues para que ellos conozcan qué implica, por ejemplo, participar en un evento de esta clase y como te decía, pues para que también se vayan fogueando con otros investigadores que vienen de otras universidades y creemos esa comunidad que es tan importante en nuestro país. Pues tú sabes que de todos modos en las últimas décadas, como lo mencionaba en general, el área de enseñanzas y aprendizaje de lenguas extranjeras ha evolucionado rapidísimo en nuestro país. Por ejemplo, estamos viendo que ya hay una tendencia por unas temáticas que son más hacia la lingüística aplicada crítica y que son temáticas que nos ayudan en nuestro país, asuntos que indudablemente tienen que ir más allá de simplemente aprender un idioma de una forma técnica
a mirar todas las implicaciones y los contextos y lo que para una persona como ser humano implica poder tener acceso a esa clase de aprendizaje, Sí. ¿no? Por ejemplo, y que espero que vaya más lejos, porque tú sabes que ahorita estamos hablando todos de posconflicto, por ejemplo, y los temas que nosotros tratamos en estos seminarios tienen que ver, por ejemplo, con interculturalidad, con identidad, y son asuntos que independientemente de que si pues, vienen o no de una lengua extranjera, también son asuntos que tienen que ver con nuestra nación, es decir, en nuestra misma nación tenemos diversidad y esa diversidad nos lleva a pensarnos estos temas. Sí, yo creo que ese es un tema importante y de hecho creo que lo vamos a discutir un poquito más a profundidad ahorita en la segunda parte de este conversatorio. Y yo quería regresarme un poco al trabajo que se está haciendo en la Universidad Surcolombiana desde la perspectiva que nosotros tenemos como personas que vienen de afuera. Los trabajos que veo hoy que están realizando los estudiantes son focalizados en el desarrollo de, por ejemplo, competencia comunicativa en las áreas. Muy importante que lo estén haciendo en colegios públicos de Neiva, porque es una manera de que la universidad se proyecte hacia afuera y contribuya a los procesos pedagógicos en los colegios, en las escuelas. Eso me parece muy importante. Pero además esos proyectos incluyen temas como la tecnología, que es el tema del cual hice yo mi plenaria. ¿Y qué temas viste tú en tu diálogo con los diferentes presentadores? Pues yo también vi pues, el interés obviamente por desarrollar las habilidades de lengua. Estaba escuchando un par de estudiantes sobre un proyecto de aplicación de una metodología trabajo por tareas y el desarrollo de la competencia oral en el inglés. Eso fue bastante interesante. Un asunto que yo de todos modos noto que es fuerte de interés para los estudiantes participantes, los estudiantes profesores participantes en este evento, es también que ellos son bastante críticos sobre la política educativa nacional respecto a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Como tú lo decías en un momento, algunos de ellos vienen, por ejemplo, de colegios públicos, de primaria, secundaria, y en ese contexto pues son personas que se vuelven bastante críticas respecto a las incidencias de las políticas educativas que son muy fuertes en este momento en Colombia en cuanto a la enseñanza de los idiomas, y esa visión crítica los lleva de pronto a tratar de empezar a entender y pensar un poco en profundidad las implicaciones de esas políticas para todos nosotros como colombianos, ¿verdad? Sí. Entonces, estas son preocupaciones que yo he visto con algunos de ellos charlando, no únicamente en el evento, sino que también, digámoslo, ya un poquito en el seminario que te contaba que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, muchos de los trabajos tienen esa clase de interrogante, tienen esa clase de inquietud de ellos por abordar y tratar de funcionar en el medio de estas políticas del gobierno, que muchas veces pues, son políticas que debemos nosotros cuestionar también, porque implican que las queremos mejorar y es parte de la crítica que nosotros tratamos de hacer. Sí, creo que hay una combinación interesante ahí, porque cuando uno mira la organización del evento de este 11º Simposio de Investigación en Lenguas Extranjeras, es un simposio organizado por la Facultad de Educación, por el programa de Lenguas Extranjeras, pero además por la maestría en didáctica que hay en la universidad, y la maestría, por lo que hemos hablado, es la que es donde uno encuentra a los estudiantes trabajando estos temas de corte más crítico, ¿no? Y que algunos estudiantes estuvieron haciendo sus presentaciones dentro del evento. Y uno nota la diferencia entre que las investigaciones más de los estudiantes de pregrado, más enfocadas hacia la mejoría de los procedimientos pedagógicos, desarrollo comunicativo de la lengua, pero ya en el nivel de maestría uno puede notar cómo hay un nivel de conceptualización más profundo y acercamiento a problemáticas más críticas de la enseñanza de lenguas en Colombia. Pero mira que algo que me llamó la atención hablando de pronto las diferencias de los dos grupos de estudiantes que encontramos allí, es a nivel de pregrado. También, por ejemplo, estábamos hablando de los semilleros, ¿verdad? Sí. Entonces fue interesante para mí ver cómo se empieza a ver que los estudiantes de pregrado ya empiezan a articularse en esos semilleros de información, de investigación con profesores de la universidad,
Y al final de una charla que tuve con este grupo que trabajaba en la idea del semillero y que quería saber e investigar desde el semillero, lo interesante fue que les pregunté qué habían aprendido de esa experiencia y bueno, tuvieron una cantidad de cuestiones que contarme respecto del aprendizaje que habían hecho respecto a su participación en el semillero. Hablaban mucho, por ejemplo, era muy interesante sobre su preparación como futuros docentes, de lo que esto había implicado para ellos y para entender el papel de la investigación en la reflexión como profesores. Y bueno, aparte de un poco de cuestiones técnicas ya más de la investigación, ¿no? Pero entonces fue bastante interesante escuchar este aspecto sobre la investigación y su participación en semilleros. Yo creo que eso es una de las fortalezas de los programas de pregrado de la universidad, menos del programa en licenciatura en lenguas extranjeras, y es que los grupos de investigación están trabajando fuertemente para consolidar semilleros. Y desde la primera vez que yo vine me di cuenta de que hay muchas investigaciones que se están haciendo en macroproyectos con esos semilleros, y por eso es que este evento se puede hacer, porque se busca que ellos socialicen los resultados de esas investigaciones producto del semillero, acompañado por un semillero es un grupo de estudiantes que está acompañado por investigadores con más experiencia que pertenecen a un grupo de investigación. Entonces es el ambiente para que estos estudiantes desarrollen esas habilidades investigativas y además se lleve a la práctica pedagógica, donde además de hacer su práctica pedagógica pueden hacer investigación, crecer como investigadores y de alguna manera prepararlos para la realidad del aula de clase en Colombia. Continuamos en Entrevistas Ágora, hoy a propósito del 11º Simposio de Investigación en Lenguas Extranjeras en la Universidad Surcolombiana en Neiva. Estamos hablando de la investigación en la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia. En el evento se habla de diferentes cosas. Nosotros hicimos 2 intervenciones o plenarias. Yo hablé de la tecnología en la enseñanza de lenguas extranjeras, tú hablaste de las ideologías y la importancia de confrontar esas ideologías y examinar las ideologías que traemos con nosotros al aprender las lenguas para mirar los efectos que esto puede tener en el aprendizaje y enseñanza de las lenguas y bueno, preparar el terreno para mejorar las oportunidades que los estudiantes pueden tener, ¿cierto? En mi caso, yo abordé una ideología que es una de las más fuertes, es la ideología del hablante nativo. La idea de que el hablante nativo es el modelo ideal para aprender y también el modelo ideal de profesor. Entonces, obviamente, esas ideologías son ideologías que en el mundo han permeado toda la parte de enseñanza, de aprendizaje, las metodologías, las estrategias, las teorías de adquisición de segunda lengua. Y obviamente el problema con esas ideologías es que estas ideologías pueden tener efectos negativos porque la idea de que únicamente, como lo mencionaba anteriormente, es el hablante nativo o el que consideramos un hablante nativo, que también en sí es un concepto confuso, un concepto que teóricamente no está tampoco, digámoslo, comprobado o sustentado, y que de por sí ya se presenta como algo difícil. Entonces, pero de todos modos, bueno, muchas personas insisten en pensar en que el hablante nativo existe y que ese hablante nativo es el ideal. Entonces, eso deja por fuera a aquellos que no son hablantes nativos, digámoslo, de ese prestigio al nivel de uso del idioma, porque pues el hablante nativo es el que supuestamente hace el uso correcto, el uso perfecto, el uso que todos queremos y soñamos tener, y los otros que no somos hablantes nativos pues somos los que tenemos el defecto, lo incorrecto. Entonces, y simultáneamente pues es la otra ideología del profesor, que entonces el mejor profesor es el hablante nativo, y igual la idea es que entonces por hablar
de forma supuestamente prestigiosa y de una forma considerada correcta, entonces puede ser el mejor profesor. Que es el caso de lo que está sucediendo en Colombia, que el ministerio está trayendo extranjeros que dicen ser hablantes nativos de la lengua inglesa para que colaboren o ayuden en las clases de los colegios en Colombia. Está detrás de esa política la idea de que el nativo debe ser el modelo de enseñanza y aprendizaje de una lengua, cuando lo que tú dices, el concepto de nativo en sí es problemático porque no es uniforme. Inclusive nosotros que hablamos español no podemos hablar de un hablante nativo uniforme porque hay diferentes variedades lingüísticas en Colombia, los que hablan español pastuso, los que hablan español de la costa, los que hablan español de la región andina, los paisas. Entonces no hay una uniformidad. Entonces si hablamos de hablante nativo en español, ya de hecho sería problemático decir que hay un modelo de hablante nativo, y eso que estamos hablando solamente de las variedades internas en Colombia, sin pensar del español peninsular, por ejemplo, o más del sur de Latinoamérica, o inclusive del norte como en México. Entonces en sí es un problema, es un concepto problemático. ¿Cuál es la percepción que tú tienes del problema cuando hablas y miras a los profesores en sus aulas? ¿Cuál es el efecto de esa ideología? El problema con esto, José, es que esto tiene mucho que ver con la forma en que nosotros nos percibimos y otros nos perciben. Y muchas veces esas percepciones nos llevan a la discriminación, por ejemplo, si hablamos de otros. ¿Sí? Entonces las personas nos empiezan a percibir como alguien que no es un hablante nativo, por lo tanto, supuestamente no hace una forma, un uso correcto en esos términos del idioma. Entonces, pues empiezan a preferirse, digamos, los hablantes nativos o supuestamente nativos sobre los no nativos. Por ejemplo, en el caso que hablabas tú del Ministerio de la Política de Importación de hablantes nativos para de pronto apoyar a los profesores en colegios, el problema no es en realidad que vengan hablantes nativos aquí a ayudar, porque yo creo que es interesante que haya variedad, eso nos ayuda a nosotros en cuestiones de cultura, digamos, interculturalidad, tolerancia, conocernos más como habitantes del planeta. El asunto es cuando estas personas no vienen con preparación, ¿sí? Entonces, pues nos crean aquí otro problema adicional, porque nosotros necesitamos personas que nos ayuden, pero que vengan con preparación en nuestro campo. Y empiezan a desplazar laboralmente a otras personas que sí han tenido una preparación, pero supuestamente no son hablantes nativos, entonces tienen una discriminación. Y el otro asunto es el asunto de la autoestima, porque obviamente cuando yo creo que los mensajes se repiten 1000 veces sobre que uno no es un hablante nativo y que hay problemas con uno porque uno no tiene ese ideal, que a la hora del té, pues en el mundo de hoy tú sabes que viene a ser revaluado cuando vemos que la mayoría de hablantes en el mundo ya no son hablantes nativos del inglés. Tú lo mencionabas en mi charla, en tu intervención, que fue bien interesante. Nos encontramos con muchas personas que ya hablan el inglés como segunda lengua, tercera lengua. Entonces, muchas veces tú vas a interactuar con personas que no son hablantes nativos, sino que son hablantes de inglés como lengua extranjera, y entonces tú no vas a necesitar ser un hablante nativo en esos términos para poder entenderte o poder establecer una comunicación, ¿verdad? Pero tu charla también fue absolutamente interesante, José, creo que también está en la línea de lo que estamos hablando, de la parte un poco de la lingüística aplicada crítica. Y entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso aquí en el programa? Bueno, sí, mi charla fue, hice un recorrido, una revisión del arte de el área que trata de la conexión entre los computadores y la enseñanza de lenguas extranjeras, que usualmente se le ha llamado enseñanza asistida por computador, enseñanza de lenguas asistida por computador. Y lo que uno observa es que el mismo modelo del hablante nativo versus el que no es nativo también se materializa en el área de los computadores en relación con el aprendizaje y enseñanza de las lenguas. Porque después de la aparición de la web y de la internet, es donde nosotros tuvimos otras formas de acceder a interactuar con otros hablantes de la lengua, no solamente nativos, sino no nativos, pero la ideología que hay de la utilización de la web, de la internet, es que
uno puede interactuar con nativos de la lengua, cuando en realidad en el mundo hay muchas otras personas que están aprendiendo inglés o francés y con los cuales uno podría interactuar. Pero el punto es que las nuevas tecnologías nos brindan la oportunidad de interactuar, crecer, por ejemplo, interculturalmente, cuando uno interactúa con personas, ya sea hablantes nativos o no nativos, que es lo que hace parte del trabajo tuyo, que es sobre telecolaboración. Entonces, el trabajo que yo he estado haciendo, en este momento estoy haciendo un proyecto, que obviamente tú estás en el proyecto, es un proyecto interinstitucional, la UPTC, la Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad del Valle, en un trabajo que hemos estado haciendo en redes sociales para el aprendizaje de lenguas. Estamos mirando cómo estas redes sociales tienen muchas potencialidades para que los estudiantes desarrollen su competencia comunicativa, pero también competencia intercultural, ¿sí? Y ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Es un trabajo que es de telecolaboración, ¿sí? Es un trabajo en redes que no son creadas para estar institucionalizadas, es decir, para que se utilice en una institución. Es una modalidad diferente de telecolaboración a la que tú hiciste en tu proyecto, en un proyecto que tú hiciste y del que estuviste hablando. ¿Cómo fue ese proyecto de telecolaboración? Esta era una experiencia entre estudiantes de Colombia, que van a ser profesores de inglés, y estudiantes de Estados Unidos, que son descendientes de mexicanos, puertorriqueños, cubanos, o sea, que tienen esa descendencia hispana, ¿sí? Y la idea era ver cómo esta ideología que yo mencioné anteriormente, que es la ideología del hablante nativo, y otras ideologías que están relacionadas con esa, por ejemplo, la estandarización, por ejemplo, no tener un acento, sí, etcétera, etcétera. Cómo estas ideologías podrían ser afectadas cuando ellos tenían la oportunidad de interactuar con hablantes nativos bajo esas características bien interesantes que en sí retan la idea de un hablante nativo, pues que se le configura como alguien monolingüe, por ejemplo. Sí. Entonces, al tener esa oportunidad de interactuar con estos estudiantes de Estados Unidos, la idea era ver cómo esas ideologías podrían de pronto evolucionar, ¿verdad? Pero volvamos un poco al proyecto tuyo. No, porque es que es exactamente lo que usted está diciendo. Esas ideologías son implícitamente rechazadas por los hablantes. En las páginas web que yo estoy estudiando, que son páginas web que no están elaboradas con propósitos instruccionales o académicos, porque en el caso tuyo fue instruccional, ¿sí? Está en el marco de una institución. En cambio, en el caso mío son hablantes que quieren comunicarse con otros hablantes en la red, ¿sí? Y ellos mismos se convierten en estudiantes y profesores del aprendizaje de lenguas. Lo que es interesante de esto es que la página web tiene como principio que va a ponerte a interactuar con un hablante nativo, ¿sí? Y que tú vas a interactuar con una persona que está aprendiendo la lengua, tu lengua, por lo tanto tú serías el hablante nativo para él. Pero los estudiantes rechazan esto de manera implícita y ellos buscan interactuar con cualquier otro hablante que no sea un hablante nativo, sí. ¿Sí? Entonces hay una manera implícita de rechazar este discurso, esta ideología de que solo el hablante nativo puede ser el modelo. Entonces creo que se nos está acabando el tiempo, John. Ha sido muy interesante hablar de el impacto de estos eventos académicos y del poder compartir con la comunidad académica todo lo que estamos investigando y que los estudiantes que se están formando también compartan lo que están haciendo. No sé qué quieres decir para cerrar este conversatorio. Bueno, que nos alegra mucho que nos hayan invitado, porque también construimos nosotros con nuestros colegas de otras universidades academia, y los estudiantes yo creo que ven estos ejemplos como parte de su formación. Entonces, para mí es muy reconfortante venir a espacios aquí a la Surcolombiana o la Universidad del Valle, estar en Tunja y ver cómo nosotros nos estamos integrando cada vez más en Colombia para ir construyendo un área muy fuerte que se interesa por todos esos temas que nos atañen y que indudablemente pues, nos llevarán a cada vez estar más actualizados, sí, y estar digamos, la investigación, sí, de punta de que hablamos. Exacto. Tanto, ¿no? Entonces, es un conocimiento que proviene de la investigación propiamente, de los actores mismos que están en las aulas, que son los profesores, y de la construcción fuerte de la academia en Colombia, pero sobre todo con una perspectiva crítica, que es lo más importante.